Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar este culto hoy día 30 de marzo, año 2021, tiempo de encierro, tiempo de claustro obligado. Si hay alguien de la otra parte de la reja que pudiera hacer un dedito para arriba, aquí estamos y damos gracias al Señor porque aún con estos medios limitados podemos reunirnos, gozarnos en su palabra y poder así también conocer lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar orando y ponga su rostro hacia abajo, cierre los ojos, concéntrese y decimos: Padre eterno, Padre misericordioso, en nombre de Cristo Jesús, queremos pedirle y rogarle, Señor, su bendición y agradecerle por este tiempo, Señor, en que podemos gozarnos de su palabra. Pedirle y rogarle por una bendición a cada uno de los hermanos que van a oír este sermón, esta palabra, Señor. Así también, Señor, bendiga sus corazones, que usted, Señor, por amor a Cristo, perdone nuestro pecado, limpie nuestra alma de toda rebelión, para que su palabra, Señor, no tenga tropiezo ante nosotros, Señor, nuestro duro corazón. Gracias, Padre. Pedimos y rogamos por cada uno de los hermanos que van a estar conectados y aquellos que no se han podido conectar por alguna razón, también le rogamos que usted lo pueda bendecir. Se lo pedimos y rogamos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar el sermón tenemos algunos avisos que usted algunos ya los conoce. Tenemos el instituto los días lunes a las 20 horas, los cultos martes 20 horas, jueves 20 horas y domingo a las 11 de la mañana. Por ahora van a ser todos online. También hay que pensar en orar por la hermana Natalia, que está lejos, rogando que el Señor la bendiga y pueda abrirle puertas y que ella también pueda ser bendición para la familia de su hermana. También orar por el hermano Francisco, que está un poco accidentado, que tuvo un altercado por ahí. En fin, rogamos que el Señor lo sane pronto, no es nada grave, pero que pueda estar bien lo más pronto posible para la gloria de Dios. Y hermanos, orar por la iglesia de Cristo, y digo la iglesia bautista, la gracia de Dios, la iglesia, todas las iglesias que usted conoce y que sabe que son fieles a Cristo, ore por ellas. Y aquellas que no son fieles a Cristo, ore por ellas, que el Señor les cambie su doctrina y su predicación, cambie los corazones para que sean fieles a la palabra del Señor. Y están los mandamientos: lea, estudie y obedezca su Biblia, ore por sus hermanos, por la iglesia, por sus enemigos y por Chile. Predique el Evangelio cada vez que usted tenga oportunidad y ofrende según el Señor lo haya hecho prosperar. Y a propósito de ello, aquí tengo, usted lo puede hacer de dos maneras. Uno, pasar por la iglesia y entregarse a la hermana Marta o al hermano Ricardo, el que esté acá. Y la otra es depositar en la cuenta RUT de la hermana Marta Carrasco, que es 17615375-K de kilo. Bien, esos son los avisos. Y vamos a estar hoy día, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a estar acá. Primera de Corintios
capítulo 7 del 25 al 40. Para que abran sus Biblias y sigamos el tema que el apóstol Pablo nos habla en este párrafo. Aquí el apóstol Pablo va a tratar un tema, si casarse o no casarse. Y vamos a comenzar introduciendo, porque el mismo apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo 4:3, prohibirán, comillas, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Cierra comillas. En ese libro, en este particular, en este párrafo, el apóstol Pablo advierte sobre la apostasía venidera. Y uno de los aspectos de la apostasía es que habrá un decreto de alguna parte o de alguna religión o de algún gobierno donde prohibirán casarse. Entonces, está hablando de esta apostasía que viene en el tiempo postrero, entendiendo como tiempo postrero el tiempo final. Y el tiempo final comenzó desde el momento que el Señor Jesús fue a la cruz, resucitó y ascendió. Ahí comenzó el tiempo final hasta su segunda venida. Entonces dice, en el tiempo postrero habrá mucha apostasía y menciona esto de que muchos prohibirán casarse. El tema es hacer de la soltería un estatus espiritual. Es decir, si yo soy soltero y soy un religioso, tengo un estatus espiritual superior. Pero esto es contradecir a Dios. Como asimismo, hacer del matrimonio o casamiento un estatus espiritual del cristiano o del religioso. ¿Por qué? Porque el apóstol, el pastor, el líder espiritual, el ungido, etc., tiene que ser casado. Pero también contradice a Dios. Los apóstoles, por ejemplo, en mayoría eran casados. Pero el apóstol Pablo era soltero. También Bernabé era soltero. La secta católica romana, desde el periodo de la Reforma, en 1500, hace de la soltería un estatus espiritual, supuestamente. Y esto estaba viniendo, se ha venido imponiendo desde aquel tiempo como ley, como dogma. Los resultados han sido desastrosos. En el momento en que la soltería se ha elevado a suprema espiritualidad por la futura religión única, va a ser un serio problema. ¿Por qué? Porque nadie va a poder meterse a esa religión o obedecer, no sé quizás qué mandato, si es casado. Tiene que ser soltero, o viudo, o virgen, en fin. Pero en tanto, el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto que no hay un dilema espiritual: casarse o no casarse, quedarse soltero o soltera, porque Dios no obliga ni manda, cásense obligatoriamente. Cuando en Génesis el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. No está diciendo que el hombre que no se casa o la mujer que no se casa está pecando, no. Tampoco quédese soltero. No hay un mandamiento de eso. A veces el Señor dice quédate soltero, pero no es un mandamiento. Que si se queda soltero, peca. Pero Dios manda que los casados no se divorcien. Eso sí que es mandato.
El casado no se divorcia. Y en Génesis dice, no separe el hombre lo que Dios ha unido. ¿Por qué? Porque el matrimonio es hasta la muerte en esta tierra. Y el matrimonio es para la gloria de Dios. El título del sermón es Casarse o no casarse según Dios, 1 Corintios 7, 25 al 40. Y vamos a ir por partes. En tanto vamos a orar. Padre eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos en el nombre de Cristo la gracia y la guía del Espíritu Santo, el Todopoderoso Espíritu Santo, para que nuestras mentes y corazones puedan gozarse de esta palabra, recibirla, Señor, y poder entender la mano misericordiosa y grandiosa de nuestro Dios por medio de Jesucristo. Padre eterno, se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver versículos 25 al 27, se los leo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Entonces, la otra vez, y más atrás habla, es decir, el que cuando se convierte al Señor va a servir, quédese como el Señor lo llamó. Pero si usted se casa, no hay problema, etc. Entonces este es un consejo sabio para casados y solteros, o casadas y solteras. Entonces el apóstol dice, en cuanto a las doncellas, se refiere a las mujeres vírgenes. Cuando se dice una mujer doncella, que es virgen, que no ha conocido hombre. Cuando se habla de mujer soltera, se habla de una mujer o que enviudó y está soltera, pero ya no es doncella. Entonces, y es lo mismo para los varones solteros. Dice, no tengo o no hay mandamiento específico del Señor. Claro, no hay. Pero les voy a dar mi consejo. Como uno que ha recibido misericordia de Dios para ser fiel a Dios. Es decir, como uno que ha sido lleno y es lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si está casado, quédese así. Si está soltero, quédese así. Y después dice, ¿debido a qué cosa? Hay una causa, pone el apóstol Pablo. Debido a la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? No, el apóstol no se explaya en explicaciones, porque él está escribiendo a gente que sabe lo que está viviendo, sabe lo que lo está apremiando. Y ese apremio era la persecución que las autoridades romanas estaban actuando contra los cristianos de Corinto. Y hermanos, la persecución en ese tiempo y en todo tiempo no es solo censurarlo, no dejarlo hablar. Esto significaba que los soldados romanos entraban a la casa del cristiano, se llevaban a toda la familia, los hijos eran vendidos como esclavos, el esposo también, y el esposo lo mandaban a Roma al circo romano, a hacerlo gladiador o carne para leones. Esa era la persecución, hermano. Entonces, si estás casado, no te divorcies. Si estás soltero, no te cases. Quédate así. No te apures. Versículo 28. Y aquí hay una respuesta dada a los corintios, que dice, leamos, estás más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecas. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. La pregunta de los hermanos de Corintios era, apóstol Pablo, si yo me convierto, mi hija se convierte, ¿tengo que dejarlos solteros para que espiritualmente crezcan? Otros
casados que se habían convertido, la mujer o el marido, y estaban pensando en abandonar el marido incrédulo o la esposa incrédula. Y la respuesta del apóstol Pablo dice, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Si el varón joven se casa, no peca. Pero, dice el apóstol Pablo, dice, pero tendrán aflicción de la carne. ¿Y cuál es esta aflicción de la carne? La persecución, hermano. Las consecuencias de la persecución que estaban sufriendo, de alguna manera, la iglesia de Corinto. Entonces, el casarse para un cristiano no es pecado. Quedar soltero tampoco es pecado, de consecuencia. Entonces, ¿cuál es esta aflicción de la carne que dice un sufrimiento que el apóstol Pablo quisiera evitar? Imagina esto. La persecución incluye niños, esposas. Ahí hay una aflicción de la carne. Cuando hay una persecución, el marido o la esposa sufre por los hijos. Digamos, esa es la aflicción más directa. Uno también puede sufrir por los hermanos, que sufren las consecuencias de una persecución. Pero el soltero se ocupa de sí mismo. Él no tiene la aflicción de que va a correr el riesgo de sus hijos. Tendrá la aflicción por sus hermanos. Pero, digamos que su aflicción personal es mucho menor. En ese sentido. Ahora, un casado tiene que mantener familia. Un soltero no tiene que mantener familia. Un soltero cae en cualquier lado. Como ustedes lo saben. Es decir, el soltero sale más barato. Entonces dice, el apóstol Pablo, porque él era soltero, dice, no se casen, es mejor, van a sufrir menos. Entonces, y después sigue con el consejo, del 29 al 31, viene otro argumento para decir, no se casen. Dice, el tiempo es corto. Ahora, aquí hay varios sentidos. El tiempo es corto para servir al Señor. Si usted se convirtió a los 40 años, 20 años, 15 años, le queda menos tiempo de vida para servir al Señor. Y en el sentido de la eternidad, el tiempo es corto. Pasan los años y después nos sorprendemos cuántos años han pasado. Entonces, el tiempo de vida del ser humano es corto y el tiempo es corto también para servir al Señor. Otros dicen que la posibilidad de que el apóstol Pablo estaba diciendo o pensando en que el tiempo es corto para servir al Señor porque el Señor viene pronto. ¿Se acuerda que en Tesalonicenses el apóstol dice respecto al rapto? Primero, los que durmieron en Cristo. Ellos. Y después nosotros, los que estemos vivos. Ellos tenían una expectativa de que todo lo que Cristo había dicho iba a suceder en ese tiempo. Y eso puede estar influyendo también este concepto de que tiempo es corto. Entonces dice el apóstol, vamos a ver 29, esto digo hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Debemos vivir como si no tuviéramos esposa respecto a los casados. ¿Significa esto que el cristiano que es casado no debe
ocuparse de su esposa como si no tuviera esposa. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la prioridad del cristiano cuando es casado es servir a Dios, depender de Dios y no depender más de la esposa y poner a la esposa y después a Dios. Eso es lo que está diciendo. Y además, el esposo debe tratar a la esposa como Dios manda. Y debe tratar a sus hijos como Dios manda. Y ahí está Efesios. Es decir, el casado debe tener una prioridad que es Dios. Y después, respecto a las demás cosas, las posesiones, los momentos de alegría, etc. Así en todo. Si llora, como si no llorara. Si se alegra, como si no se alegrase. Si compra, como si no poseyera nada. A los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque las cosas de este mundo son como las apariencias, es decir, pasan y desaparecen en un momento. Entonces, nosotros podemos disfrutar las cosas del mundo, pero la prioridad siempre es Dios. Si ese disfrutar me aleja de Dios, me quita tiempo para servir al Señor, entonces ya eso es malo, eso ya es pecado. Entonces hay muchas ocasiones que sin dejar de pensar y servir al Señor, podemos disfrutar de muchas cosas. Las amistades con los hermanos, a veces de una buena reunión familiar, que se hace agradable, etc. Entonces quiero mostrarles Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25, que dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enunciada. Amén. ¿Se fijan? La palabra es eterna. Todo lo demás, pasajero. Todo lo demás. Entonces, el hombre que vive tiene su prioridad en Dios y obedece la palabra. Mire lo que dice Juan 5. Juan 5, 24. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues el que vive para Dios, su prioridad es Dios, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el Dios eterno ha dejado una palabra eterna por medio de la obra de Jesucristo. Entonces, cuando dependemos cada vez más de la palabra de Dios, dependemos menos de las cosas del mundo. Incluso, hermanos, cuando no dependemos de las cosas del mundo y dependemos más de Dios, tenemos más posibilidades de gozarnos verdaderamente, disfrutar de las cosas buenas del mundo, ¿sabe? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, Filipenses 4, del día al 13, y le dice a los hermanos de Filipos: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Sé vivir humildemente y de tener en abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Entonces el apóstol Pablo, que no dependía o no le da tanta importancia a las cosas materiales, pero que eran necesarias, se podía gozar cuando las tenía. Porque para él no era un tormento, decir, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo? ¿Qué pasará? Voy a tener esto, voy a tener lo otro. Eso es cuando dependemos de las cosas. Cuando dependemos de las cosas, sufrimos. Pero cuando dependemos de Dios, podemos gozarnos esas cosas del mundo que se nos permite disfrutarlas. ¿Entiende? Entonces, volvemos a 1 de Corintios. Entonces dice 32 al 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, el apóstol Pablo dice, cuando dice, quisierais pues que estuvieseis sin congoja. Ahora, es cierto que el soltero o la soltera no solo tiene más tiempo, tiene un llamado a dedicar su tiempo al Señor. El casado o la casada tiene responsabilidades hacia la familia. Por lo tanto, tiene que ocuparse de esas cosas en la gracia del Señor. Entonces, el apóstol Pablo habla de una preocupación que dice, quisiera que estuvieseis sin congoja. ¿Qué significa congoja? Sin preocupaciones familiares. El soltero sirve completamente al Señor, como decía, pero el casado tiene que servir a su cónyuge, tiene que atender a sus hijos, protección, provisión, etc. En toda circunstancia, su preocupación va a ser su familia, según Dios, según los mandatos de Dios y priorizando por Dios. El apóstol Pablo no lo ve esto como algo malo, sino que quiere evitar a los hermanos y hermanas estas aflicciones y preocupaciones, y tiene en mente el cuadro de la persecución. Por ello ve la soltería como un estado civil mejor para servir al Señor. Es cierto que el casado tiene más preocupaciones, pero también tiene más ayuda de su compañera. Mire, hay un verbo, un proverbio, podría decir que en Eclesiastés. En Eclesiastés 4, 11, 12. Cuando dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Buena pregunta. 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Se fija? La unión entre el hombre y la mujer hay una mutua protección también, y a veces de defensa. Entonces tiene su ventaja. Entonces el soltero sale más barato, como decía, entre comillas, pero tiene otras desventajas que conlleva el hecho de ser soltero, ¿cierto? ¿Como cuáles? Que está solo y a veces
la necesidad de compañía no llega. Y ahí el soltero es puesto a prueba, su fidelidad a Dios. Entonces, dice, volvemos a Primera de Corintios. Entonces dice, el casado como la soltera, como el casado como el soltero y la casada como la soltera, tienen preocupaciones un poco diferentes. Pero hay una enseñanza entre los casados que es muy importante. Nosotros tenemos que pensar que el matrimonio, ¿cierto? Siempre lo decimos, creado por Dios, pero el matrimonio creado por Dios es principalmente para la gloria de Dios. El matrimonio no es solo para satisfacer una necesidad física, espiritual, psicológica, emocional del ser humano hombre, del ser humano mujer. Dios los hizo así para complementación, para exaltar su gloria. El cristiano debería casarse dependiendo de Dios, esperando que Dios le ponga el varón o la doncella para casarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que dar gloria a Dios. Entonces, y el matrimonio, ¿qué nos enseña? No solo que es para la gloria de Dios, sino que el hombre y la mujer tienen que aprender a depender uno del otro, complementarse uno del otro. Efesios 5:21, ¿qué dice? Someteos unos a los otros en el Espíritu de Dios. Entonces, lleno del Espíritu Santo, si alguien no se somete a Dios, se casa por pasión, se casa por lo que llaman amor, o porque interese, porque se siente bien, porque está enamorado, ya. Pero ahí no entra la gloria de Dios, ni el deseo de someterse. Entonces, si no se somete a Dios, ninguna persona que no se someta a Dios se va a someter a otros. Ni la esposa, el esposo, el esposo, la esposa. Y va a andar siempre refunfuñando contra los jefes. Entonces, no se someterá, sino solo a sí mismo. Querrá hacer su voluntad. Entonces, cuando una persona, un casado, vive así, o una mujer casada vive así, termina en divorcio. Porque el objetivo de la doncella y de la mujer casada y del varón casado es agradar a su marido o a su esposa. Servir al otro, según los mandamientos de Dios. Entonces, esta actitud egoísta es la que lleva al divorcio. Por eso Dios odia el divorcio, porque es un pecado que se agrega a un carácter rebelde que quiere exaltarse a sí mismo. Es un acto de rebelión contra Dios, dictada por los deseos, aspiraciones de amor por sí mismo. Y los argumentos no faltan. Se acabó el amor, se acabó la pasión, no me entiende, no sabía que era así, etcétera, etcétera. Y eso habla de un corazón caído. Entonces, el matrimonio es para la gloria de Dios. El soltero, la soltería es también para la gloria de Dios, hermano. El soltero no es para que viva como él quiere. El soltero es para dar gloria de Dios y cumplir el propósito de Dios, el cual Dios le ha designado. Pero esto ha sido así antiguamente, ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hasta hoy día. Déjenme mostrarle Lucas.
en Lucas 2. Lucas 2, 36 y 38. Esto se refiere cuando José y María llevan al niño a presentarlo y se encuentran con Simón, que hace una profecía sobre él y se goza porque vio al Salvador de Israel. Pero hay otra persona. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire, Dios eligió a esta mujer, enviudó, y por 84 años sirvió para un solo propósito: anunciar a los habitantes de Jerusalén la llegada del Mesías. Porque su soltería era para la gloria de Dios. Una vida de soltería para el propósito: anunciar la llegada del Mesías prometido de Dios. Si Dios eligió una mujer para dejarla soltera con el propósito de anunciar la llegada del Mesías, también así Dios eligió hombres y mujeres para que sin casarse sirvan el propósito de Dios. Llámese apóstoles, los primeros padres, que son la generación de líderes y apologistas que vinieron después de los apóstoles. Muchos eran solteros. Y hubo pastores, y hay pastores que son solteros. O dicho de otra manera, Dios los ha llamado a hombres solteros a servirlo en algún ministerio. Entonces, no es, el apóstol Pablo dice, hermano, si te casas, no pecas. Si no te casas, no pecas. Pero si te casas, es para la gloria de Dios. Si no te casas y vives solo, es para la gloria de Dios. Ese es el punto. Porque hoy día hay muchos, en realidad no sé cuántos, pero a mí varios, cuando me hice cargo como pastor de la iglesia, dijeron que yo no debía ser pastor porque yo era soltero. Y algunos oraban para que me casara. Pero ese pensamiento existe dentro de la iglesia. Incluso lo consideran hasta negativo. Pero en fin, el Señor ha demostrado a través de la historia de la iglesia que no es así. Él llama a quien quiere, en la condición que quiere, para su gloria. Versículos 36 y el 38. Volvamos al... Dice, aquí hay el apóstol Pablo habla de una costumbre antigua. Le voy a leer el inicio. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? Sucede lo siguiente: una costumbre antigua o de aquel tiempo. Los padres decidían cuándo y con quién los hijos o las hijas se casaban. Y esta era una transacción que hacían los padres del muchacho y los padres de la muchacha, que acordaban el matrimonio de estos hijos. Entonces, el principio era ese: los padres trataban el matrimonio. Miren lo que dice Jueces. Quiero mostrarle algo en Jueces, que es un dicho que nos ¿cómo se llama? Aclara el concepto. Jueces 14, del 1 al 3. Dice, descendió Sansón a
a Timnar y vio en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnar una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego, tome nota, que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Fíjese, Sansón es ya un hombre, tal vez un joven ya casamentero, y no decidía por sí mismo. Dice: padre, madre, tómame esta mujer. ¿Por qué? Porque el principio es que los padres son la autoridad de la familia. Los padres deciden todo en la familia, incluso el porvenir de los hijos y en el matrimonio de los hijos. Entonces, la autoridad de la familia sobre los hijos, decidiendo el matrimonio de los hijos, era considerado una cosa normal. Porque el principio, ¿cuál es? La autoridad de los padres. Y cuando se dice autoridad, se decía autoridad. Incluso Sansón, que siendo medio hereje, tuvo que pedirle a los padres que le tomaran esa mujer. Entonces, hoy es diferente. Hoy consideramos normal que un niño, una niña, mande a los padres, que viva según sus caprichos. Encima, esto va a ser un derecho. Y es una rebelión contra los padres y contra Dios. Ahora, si los padres decidían casar a sus hijos, hacen bien, no pecan. Y si los padres decidían no casar a sus hijos e hijas, hacían bien, no pecaban. Se fija cómo va respondiendo, porque esta duda debe haber sido muy grande en la iglesia de Corinto. Ahora, si esto lo traemos a este tiempo, ¿cómo podríamos decirlo? Al tiempo actual. Si alguien se enviuda de su esposo, esposa, pareja, piense y medite, medite y ore a Dios si el Señor lo quiere, soltera, viuda o viudo, o vuelto a casar. Y si un joven quiere casarse y le pide al Señor que le traiga, que le muestre una esposa, y pueden pasar años, y si el Señor le revela que yo te lo quiero soltero o la quiero soltera, es lo mismo, porque el cristiano debe someterse a la autoridad de Dios por medio de Jesucristo. Pero los cristianos muchas veces hacemos lo que manda el corazón. El corazón dice: es que me gusta me gusta este. Y a veces las consecuencias son duras, difíciles, terribles. Y preguntamos: ¿por qué así? No, porque decidió por sí mismo. No consultó a Dios, ni esperó de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el joven soltero o la doncella o el viudo o la viuda? Una pregunta que el apóstol Pablo hizo al Señor a la entrada de la ciudad de Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Ha orado por meses preguntando eso? Señor, ¿qué quieres que haga con mi matrimonio? Señor, ¿qué quieres que haga con mi soltería? Eso es. En la antigüedad teníamos una representación que eran los padres decidían. Y el apóstol Pablo le responde: padre, si tú casas tu hija, no hay problema, no peca. Si no casas, no hay problema, no peca. Entonces, y para el apóstol Pablo, si no se casan, hacen mucho mejor. Entonces,
Y el que se casa tiene que someterse a 2 condiciones. Versículo 39. Primera de Corintios, versículo 39. Tiene que someterse a 2 condiciones. Vamos a ver. El que se casa, no estoy hablando de ¿cómo se llama? Del viudo, del soltero, o del virgen o la doncella. Entonces dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ese es el plan. Al principio dijimos, sí hay un mandato respecto al matrimonio, no divorciarse. Pero si el marido o la esposa muere, el marido o la esposa quedan libres para decidir volver a casarse o no casarse. Y si se vuelve a casar, ¿qué significa? Significa que se tiene que casar en el Señor. Veamos qué significa eso. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 6, del 14 al 16, dice. Segunda de Corintios. Acá está. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces decirse, volver a casarse según el Señor es casarse con un cristiano, con una cristiana. Y eso tiene que ser cumplido. Porque el cristiano que se casa con incrédulo o incrédula peca y va a tener muchos problemas. Entonces, Dios es soberano para elegir a sus servidores y a sus hijos. Que les sirvan casados, que les sirvan como solteros. En ambos casos son para la gloria de Dios y para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Versículo 40. Y vamos a terminar ahí. Versículo 40. Pero a mi juicio más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, según el apóstol Pablo, el que se queda soltero para servir al Señor es más feliz. Y el apóstol declara, de nuevo, que él también tiene el Espíritu Santo. Es decir, él es hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Así que su consejo sabio tiene, de alguna manera, el aval del Espíritu Santo. Porque se afirma en 2 cosas. En la palabra de Dios, que no la descarta ni la tergiversa, y se basa en lo que hace Dios, que Él puede elegir hijos y servidores, casados y solteros, para su gloria. Entonces, un pastor, un líder espiritual, un hermano cristiano, que tenga ciertas características, una hermana, perfectamente, si es casado, puede servir al Señor. Si es soltero, puede servir al Señor. Si eso es lo que ha decidido, no casarse para servir al Señor. Es siempre para la gloria de Dios. Para concluir, quiero leerle
en Proverbios 2. El tema del apóstol Pablo sería el consejo y el que afirma, y él afirma que él también tiene el Espíritu Santo, él ha sido objeto de la misericordia de Dios, en fin. Lo que está diciendo en el fondo es que él, por medio de estos medios, ha sido provisto de la sabiduría de Dios. Cuando un cristiano medita en la palabra y puede extraer lecciones, puede extraer enseñanzas que no necesariamente están calcadas en la Escritura, pero que provienen de ahí y sin tergiversarlas ni violentarlas, da un consejo sabio que agrada a Dios. Entonces, por eso, pensando en eso, quiero leer Proverbios, capítulo 2, del 1 al 6. Mire lo que dice. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Está hablando un padre a un hijo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y es de otra manera, forma muy poética decir, si nosotros empapamos nuestro corazón, nuestra mente de la palabra de Dios, obtendremos sabiduría para dar consejo, para enseñar la palabra justa en el momento justo. Así que, hermanos, dedique tiempo a la palabra para poder obtener la sabiduría que necesitamos para ministrar la vida de nuestros familiares, para la vida de la congregación, para la vida de los vecinos. No es solo una etiqueta ser cristiano, es crecer en santidad y en sabiduría. Amén. Bien, hermanos. Damos gracias al Señor, dejamos hasta aquí y la próxima vez entramos al capítulo 8 de Primera de Corintios. Así que si alguien puede, adelántese, léalo, escudriñelo. Vamos a estar hablando de ese capítulo la próxima vez. Bien, oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, porque su palabra nos puede llevar a aprender cosas que no podíamos ver si no era por medio del estudio y la fidelidad a su palabra y a su persona. Damos gracias, Señor, por esta bendición, por la bondad, por aclarar tantos conceptos sobre el matrimonio, Señor. Y toda la honra, toda la gloria suya es. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el jueves es el próximo culto y predica el hermano Ricardo. Así que muchas bendiciones. Oren por los hermanos que les mencioné. Si saben de algún otro, pónganlo en el WhatsApp, orar por el hermano tanto, etc. Bien, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el jueves si el Señor no ha venido antes.